¡Ah! Por fin, por fin. Hablemos de la columna. Wait, what? Oh, God! Oh, my back just snapped like a pack of uncooked spaghetti! Oh, you just walk up and break my back without saying a word! Oh, boo! Boo on you, sir! Las vértebras aumentan de tamaño hacia el sacro y luego disminuyen de nuevo, por el peso que cada una soporta. Antes de continuar por regiones, veamos las generalidades de una vértebra. Las vértebras en su mayoría se componen de un cuerpo vertebral, una epífisis anular, que es el reborde un poco más elevado que el resto de la cara del cuerpo vertebral. Posterior al cuerpo vertebral se encuentra el foramen vertebral, y sus límites son el cuerpo vertebral anteriormente, los pedículos lateralmente y las láminas posteriormente. Las láminas se unen y forman el proceso espinoso. En conjunto, los pedículos y las láminas reciben el nombre de arco vertebral. Es importante recordar que es arco vertebral, porque arco neural es embriológico. La sucesión de forámenes vertebrales constituye el conducto vertebral. Por lo general, cada vértebra tiene 7 apófisis o procesos. Un proceso espinoso, 2 procesos transversos y 4 procesos articulares, 2 superiores y 2 inferiores. Veamos información un poco más específica. Los adultos suelen tener 33 vértebras, 7 cervicales, 12 torácicas, 5 lumbares, 5 sacras y 4 coxígeas, pero solo se producen movimientos significativos entre las primeras 25. La región cervical está formada, como ya dijimos, por 7 vértebras cervicales. El tamaño de estas es más pequeño en relación a las inferiores porque soportan menos peso. Esta porción de la columna tiene el rango más amplio de movimientos en toda la columna. Su rasgo más distintivo es el foramen transverso en los procesos transversos. Las venas y arterias vertebrales atraviesan esos forámenes, excepto en C7, que solo tiene pequeñas venas accesorias atravesando esos forámenes. Las vértebras cervicales de C3 a C7 son las vértebras cervicales típicas. Sus forámenes son más grandes para acomodar la intumescencia cervical de la médula espinal. El margen superolateral está un poco elevado. Eso es el proceso unciforme o uncus del cuerpo vertebral. El cuerpo vertebral es pequeño, más ancho de lado a lado que de adelante hacia atrás. La cara superior es cóncava y la inferior es convexa, y tiene los procesos unciformes ya descritos. El foramen vertebral es grande y triangular. Los procesos transversos tienen forámenes transversos, tubérculos anteriores y tubérculos posteriores. Los procesos espinosos son cortos y bífidos de C3 a C5, pero el proceso de C6 es un poco más largo, aunque el proceso espinoso más largo de todos es el de C7, por eso recibe el nombre de vértebra prominente. C1, C2 y C7 son atípicas. C1 es denominada atlas. Es peculiar porque carece de cuerpo vertebral y de proceso espinoso. Este hueso con forma de anillo tiene 2 masas laterales que cumplen la función de cuerpo vertebral y soportan el peso del cráneo, por eso recibe el nombre de atlas. Las masas laterales son articulares y se articulan con los cóndilos occipitales, que están a ambos lados del foramen magno. La vértebra C2 o segunda cervical se denomina axis. Es la más robusta de las vértebras cervicales. Y C1, que soporta el cráneo, rota sobre C2. El axis posee 2 grandes superficies planas, las caras articulares, sobre las que gira el atlas. La característica distintiva de C2 es un proceso en forma de diente, el proceso odontoides. El diente sirve como pivote en torno al cual se produce la rotación de la cabeza,
se mantiene adosado a la cara posterior del arco anterior del atlas mediante el ligamento transverso del atlas. Ahora veamos las 12 vértebras torácicas. Estas se encuentran en la parte superior del dorso, se articulan con las costillas y les dan soporte. Pero este no es un video de costillas. Sin embargo, hay que mencionar que la característica principal de las vértebras torácicas es que tienen algo llamado fositas costales, para articularse con las costillas. Las vértebras torácicas típicas son las de T5 a T8. T1 tiene un proceso espinoso que puede ser tan largo como el de C7. Y T12 es superior como vértebra torácica e inferior como lumbar, porque superiormente tiene las fositas costales y los tubérculos articulares permiten rotación, e inferiormente no tiene fositas costales y sus procesos articulares solo permiten flexión y extensión. Por eso recibe el nombre de vértebra de transición, y de hecho es la que suele fracturarse con más frecuencia. Las vértebras torácicas típicas presentan superiormente dos fositas costales completas e inferiormente dos hemifositas costales. El cuerpo vertebral tiene forma de corazón, con una o dos fositas costales para articularse con la cabeza de las costillas. El foramen vertebral es circular y de menor tamaño que los de las cervicales y de las lumbares. Los procesos transversos son largos y su longitud va disminuyendo de T1 a T12. Y los procesos transversos de T1 a T10 tienen fositas para articularse con el tubérculo costal. Los procesos espinosos se extienden posterior-inferiormente hasta el cuerpo vertebral de la vértebra inferior. Ahora veamos las lumbares. Hay 5 vértebras lumbares. Tienen un cuerpo muy voluminoso y el peso del cuerpo pasa de L5 a la base del sacro, que es la cara superior de S1. L5 también es la mayor de todas las vértebras móviles. El foramen vertebral es triangular, mayor que en las vértebras torácicas, pero menor que en las cervicales. Los procesos transversos son largos y delgados y tienen un proceso accesorio en su base posterior, procesos también llamados costiformes, que dan inserción a los músculos intertransversos. La característica de las lumbares es que los procesos articulares tienen un proceso mamilar en la cara posterior de cada proceso articular posterior. Ahora las sacras. El sacro está formado generalmente de 5 vértebras fusionadas y es la parte posterior de la pelvis ósea. La mitad inferior del sacro no soporta peso. El sacro transmite el peso del cuerpo a la cintura pélvica. La base es la cara superior de S1. El conducto sacro es la continuación del conducto vertebral dentro del sacro y contiene las raíces de los nervios espinales, la llamada cola de caballo, que surge bajo L1. En la superficie pélvica y superior hay 4 pares de forámenes, los forámenes sacros. De ellos surgen los ramos posterior y anterior de cada nervio espinal. Los cuernos del sacro son los procesos articulares inferiores de S5, y el yato del sacro, con forma de U invertida, se da por la ausencia de láminas óseas de S5 y a veces de S4. El coxis es un pequeño hueso triangular formado por la fusión de 4 vértebras, aunque a veces la primera coxigia puede estar separada de la fusión. CO1 suele ser la más voluminosa y ancha. Sus procesos transversos son cortos y se conectan con el sacro. Los rudimentarios procesos transversos de la primera coxigia forman los cuernos coxigios, que se articulan con los cuernos del sacro. El coxis no soporta peso en bispedestación y da inserción al ligamento anocoxigio o banda fibrosa media de los músculos pubocoxigios. La columna puede tener algunas variaciones. Como mencionamos,
suele haber 33 vértebras. Sin embargo, puede haber entre 32 o 34. Y es más probable que un hombre presente más vértebras que una mujer. Ya mencionamos las generalidades de las vértebras, ahora veamos con más detalle la columna como un todo. Para empezar, la columna, que es el eje del esqueleto axial, se compone de vértebras que están conectadas cada una con la siguiente a través de un disco intervertebral. Los discos intervertebrales dan soporte a los cuerpos vertebrales y en conjunto forman entre el 20 y el 25% de la longitud total de la columna. Cada disco se compone de un anillo fibroso y de un núcleo pulposo. El anillo fibroso está formado de laminillas de fibrocartílago. Se inserta en los bordes epifisiarios y solo tienen inervación sensitiva en su tercio externo. El núcleo pulposo es avascular y es de naturaleza semilíquida. La diversa forma de los discos causa las curvaturas de la columna. Y no hay disco intervertebral entre C1 y C2, por obvias razones. El disco funcional más inferior está entre L5 y S1. Bueno, es momento de ver los ligamentos y las articulaciones, pero antes... Oh my God, this is not happening! El ligamento longitudinal anterior es una potente banda ancha que conecta las caras anterolaterales de los cuerpos y discos intervertebrales. Está anterior a los cuerpos vertebrales. Es el único ligamento que limita la extensión. Se extiende desde la cara pélvica del sacro hasta el tubérculo anterior de C1 y el hueso occipital, delante del foramen magno. Lo más superior del ligamento se conoce como ligamento atlantoaxial anterior y atlanto-occipital. El ligamento longitudinal posterior está posterior al cuerpo vertebral, por lo tanto está dentro del conducto vertebral, desde C2 hasta el sacro. Posee abundantes terminaciones nerviosas para el dolor. A menudo, entre el ligamento y el hueso hay vasos sanguíneos y tejido adiposo. El ligamento longitudinal posterior se continúa superiormente con la membrana tectoria. Están los ligamentos alares, que van desde los lados del diente del axis hasta los bordes laterales del foramen magno. Son ligeramente restrictivos de la rotación. Tenemos el ligamento cruciforme del atlas, formado del ligamento transverso del atlas, y los fascículos superior e inferior. Los ligamentos intertransversos conectan los procesos transversos adyacentes. Los ligamentos supraespinosos, semejantes a un cordón, se fusionan con el ligamento nucal posteriormente. El ligamento nucal va desde la protuberancia occipital externa y el borde posterior del foramen magno hasta los procesos espinosos de las vértebras cervicales. Los ligamentos interespinosos se insertan desde la raíz al vértice de cada proceso espinoso, conectando los procesos, y los ligamentos amarillos, que ayudan a preservar las curvas normales de la columna, están entre las láminas de los arcos vertebrales y limitan la flexión brusca. Y son amarillos, porque así se llaman, por algo. Las articulaciones de los cuerpos vertebrales son sinoviales planas, permiten por tanto movimientos de deslizamiento y están rodeados de cápsula articular. El rango de movimientos lo determina la relación entre el tamaño del disco y del cuerpo vertebral. Reciben inervación de los ramos articulares, de las ramas mediales, de los ramos posteriores, de los nervios espinales. Cada ramo articular de las ramas mediales de los ramos posteriores de los nervios espinales inerva dos articulaciones, por tanto cada articulación recibe dos ramos articulares. Están las atlanto-occipitales y las atlantoaxiales. Las atlanto-occipitales se dan entre atlas y el hueso occipital, y son de tipo condíleo, entre las caras articulares de las masas laterales del atlas y los cóndilos occipitales. Permiten escasa flexión lateral y rotación. Ahora las atlantoaxiales, las que se dan entre atlas y axis. Hay tres. Hay una articulación media y dos laterales. La atlantoaxial media
está entre el diente de C2 y el arco anterior del atlas. Las laterales están entre las caras inferiores de las masas laterales de C1 y las caras superiores de C2.